día, mi nombre es Mariana Moreno Cardona. El día de hoy, entre mi compañera y yo, les estaremos exponiendo sobre el tema de qué es América Latina. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las cosmovisiones y los relacionamientos latinoamericanos. Bueno, pues bien entendido es una cosmovisión que es una perspectiva general de explicación e interpretación de puntos de vista de la realidad material y espiritual. Su estructura y su origen, que es distinta o diversa, añadiendo que la esencia de la misma radica en el hecho de ejercer una influencia sutil o manifiesta en las acciones, creencias, costumbres y formas de pensar del individuo y la colectividad. Pues como es de suponer, tal representación del mundo supone un contexto particular, pues en el cual se interceptan las personas. Así pues, una determinada cosmovisión responde a un tiempo-espacio específico. Existen tantas cosmovisiones en el mundo como ideologías hay en el mundo. Sin embargo, pues todas ellas responden a grandes tipos básicos, según el enfoque o la perspectiva. Existe una cosmovisión naturalista que dice que el origen del universo proviene de una gran explosión que se llama el Big Bang. Pues es la cosmovisión que plantea que todos los seres y eventos en el universo son naturales, pues en consecuencia todo conocimiento está dentro de los límites de la investigación científica, pues donde lo sobrenatural no tiene cabida. Pues toda la vida ha venido evolucionando desde el momento de su origen, viniendo desde una forma caótica a la perfección a través del azar y el tiempo, pues en un proceso lento. El ser humano pues no tiene un propósito claro para su existencia. Es la ley del más fuerte la que prevalece. En esta cosmovisión pues el hombre es considerado como el animal racional que está al tope de la pirámide. El origen de la vida pues es misterioso, aunque se han propuesto varias teorías que no han sido demostradas por el método científico. Otra de las cosmovisiones es la cosmovisión idealista de Platón. Pues la idea principal de toda cosmovisión de Platón eran las ideas. Pues estas ideas son todo el perfecto, inmutable, eterno, espirituales, y son el modelo perfecto pues para este mundo y sus imperfecciones. Pues yo busqué y pues el ejemplo que muestra Platón es su famosa alegoría de las cavernas, donde dice que cierto grupo de personas están encerradas en una caverna, pues donde solo entra un poco de luz. Por allí pues logran ver a todos los animales y demás personas que pasan por allí, pues pero solamente una de las personas que está allí logra escapar. Esta sale y pues cuando ve todos los colores, la vida de afuera, regresa y le cuenta a todos sus compañeros, donde ellos no le creen. Pues Platón declara que es una de la analogía de dos mundos. El mundo de las ideas es el cual solo uno consigue salir, que va más allá del mundo que no alcanzamos a percibir, pues pero al intentar acercar a sus compañeros a este grandioso mundo, es rechazado. Pues a partir de esto, logra ver estos dos mundos y toda su vida consiste en analizarlos. Uno es el mundo que a su vez es la sombra del otro, del mundo de las ideas, ante entes espirituales y subsistentes. No depende de la mente humana para existir, obviamente. Pues para el hombre también existe este concepto, cuyo modelo de esencia sería el alma, que es espiritual e inmortal. Ya pasamos a la cosmovisión del idealismo objetivo, pues según el cual el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza,
donde las ideas existen por sí mismas y solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante experiencia. Pues para el idealista objetivo, los demás son ideas sin cuerpo material. Algunos representantes del idealismo objetivo son Leibniz, Hegel, Bernard Bolzano, entre otros. Una de las características principales de las cosmovisiones, pues como concepto quiere decir que engloba todos sus aspectos de la realidad, todos los ámbitos vitales, desde la religión a la política, pasando por la filosofía o la moral, son parte de una cosmovisión. Pues el ser humano, como bien se dice, ha sido descrito en muchas ocasiones como un animal social. Esta característica es bastante fundamental para crear cualquier cosmovisión individual. Así, pues sin la cultura, las relaciones con otras personas o la educación, sería imposible que nadie pues tuviera su propia cosmovisión. Este concepto implica una interpretación del mundo que nos rodea. Pues esto no obstante no significa que se trata de una descripción puramente objetiva del universo, sino más bien que está configurada por las creencias de cada individuo. Pues por este motivo muchas cosmovisiones están basadas en la religión o en la política, como se ha ido hablando, pues dos ámbitos que dan a las personas un marco general desde el que interpretan la realidad a su forma, a su manera. Pues las primeras cosmovisiones tenían como referencia la mitología propia de cada pueblo, pues estos mediante los mitos trataban de explicar aspectos que iban desde su propia aparición en el planeta hasta lo que son los fenómenos naturales. Los relatos mitológicos atribuían cada acontecimiento a dioses u otras criaturas sobrenaturales y ofrecían a los seres humanos una explicación sobre el mundo y su posición en él. Esto es una cosmovisión de lo que estamos hablando. Pues con la aparición del pensamiento científico, los mitos del ser base para entender el mundo. Los descubrimientos aportados pues por la ciencia dieron lugar así a las cosmovisiones científicas también. Bueno, ya centrándonos más en Latinoamérica, nos enfocamos ya en la cosmovisión latinoamericana. Pues cuando se habla de cosmovisión, generalmente se hace referencia a la cosmovisión de los pueblos originarios o indígenas. Sin embargo, pues se pasa por alto que en nuestras sociedades existe una cosmovisión dominante que favorece determinadas clases sociales y que generalmente se le denomina visión occidental, pero al referirse a ella en términos genéricos, pues se pierde de vista cuál es su carácter de clase, pues por ello una especificación se impone como necesaria. La cosmovisión latinoamericana hace referencia que el ser humano no es centro del universo, sino que es más un equilibrio que debe de existir con la madre naturaleza. La Tierra y el universo pues son parte de un mismo todo al cual pertenecemos los seres humanos. La Tierra no es solo un medio de producción, ¿sí? Que la vemos siempre como es la que nos da los alimentos, es la que nos da todo, es la que nos da para vivir. No solamente nosotros debemos verla como eso, obviamente también debemos verla como la madre que da vida y en la cual nosotros tenemos que retribuir. Pues desde esta cosmovisión el territorio no es solamente un área geográfica, obviamente, sino mucho más que eso, porque expresa una relación colectiva de un pueblo con un área donde se incluye el suelo, el subsuelo, el agua, los animales y también lo que son las plantas. Pero además el territorio forma parte de la identidad del pueblo,
Somos parte del territorio donde vivieron nuestros antepasados y el territorio es parte nuestra también. Entonces, esto implica memoria histórica, el derecho a decidir sobre los recursos contenidos en él, la existencia de formas organizativas, mecanismos y espacios para tomar las decisiones y las posibilidades de articular decisiones y distintas expresiones con capacidad de tomar estas decisiones, es decir, espacios para una forma distinta de entender y de ejercer el poder. Como ideologías políticas, pues en América del Sur las ideas con las ideologías podemos identificar como principales corrientes ideológicas como por ejemplo el populismo, el neoliberalismo, el socialcristianismo, la socialdemocracia también, el liberalismo democrático, el comunitarismo, pues entre otras también. La actividad política se ha vuelto pragmática en un sentido, pero pues en los comienzos del siglo XXI, América del Sur presenta también el resurgimiento de utopías e ideologías políticas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, México y pues en otros lugares también. Pues los discursos indígenas y ecologistas han generado audiencia, los principios de los derechos humanos han conquistado casi todas las dimensiones de la vida institucional y tienen un alto consenso en la sociedad. El consenso democrático también se ha consolidado. Pues también las filosofías y los modelos de pensamiento pues dice que todas las sociedades poseen modelos culturales que aseguran su identidad, como sus tradiciones, la lengua o la religión son algunos de los componentes pues de la cultura de cada pueblo. Hispanoamérica, Indoamérica, también Latinoamérica son algunos de los nombres con que se ha querido identificar a las sociedades de la región. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y sus límites. Latinoamérica pues es el nombre que ha tenido más difusión en los últimos 50 años, pero conlleva varios equívocos. Fue un invento de la diplomacia francesa en la época de la invasión, que entronizó con emperador a Maximiliano en México. Pues América Latina no existe como sustancia cultural que identifique a nuestros pueblos, pues ya que somos sudamericanos en un sentido cultural y en un sentido también histórico, como lo entendería Hegel en su filosofía de la historia. La filosofía en América del Sur se desenvuelve en el ámbito académico y en el menor medida trasciende a ciertos círculos intelectuales. Pues en América del Sur muy pocas carreras incluyen en su círculo el estudio de las teorías filosóficas. Pues en las últimas décadas diversos pensadores han tratado de valorizar y estudiar los aportes del pensamiento sudamericano. También pues podemos encontrar algunas diferencias entre los pueblos indígenas y occidentales, ¿verdad? Que se han ido formando, que se han ido forjando en la historia. Pues una es que en América del Sur los independentistas criollos no encontraron amalgamas coherentes ni en lo social ni en lo cultural, solo los convocaban las consignas políticas de la independencia y de la voluntad popular. Hasta el hecho de muerte, Bolívar reclamaba unidad o todo estaba perdido. Otra de las diferencias es los modelos e identidades populares, que podemos encontrar en América del Sur son muy variados, ya sea desde la cultura conservadora de raíces coloniales de los jóvenes hasta las culturas consumidoras influidas por las industrias culturales norteamericanas.
Otra de las diferencias es que el desarrollo está relacionado con la idea de un proceso de adaptación humana a las condiciones, al entorno natural y las leyes de su funcionamiento. Otra es que los indígenas y sus comunidades manejan territorios y ecosistemas, son conservacionistas, gestionan admirablemente los recursos naturales y practican la agricultura. Algo que es muy bueno porque pues independientemente de cada cosa ellos buscan cómo salir adelante, buscan las maneras de sobrevivir, obviamente cuidando sus tierras, obviamente no pasar por encima de la tierra, de la madre tierra. También la cosmovisión indígena es mucho más amplia y compleja que la cosmovisión que nos presenta la cultura occidental. Las familias indígenas consumen lo que ellos mismos producen en sus parcelas, evitando el consumismo de lo que les estaba hablando ahora, y a la vez siendo mejores ecologistas de lo que profesa la cosmovisión occidental. Esta cosmovisión indígena tiene como fundamento la minga y la cooperatividad entre comunidades y familias, ya sea para la agricultura o para la construcción de viviendas, como lo quieran llamar. Hacen uso más de la fuerza humana y animal antes que hacer un uso inapropiado de combustibles fósiles. En otras palabras, pues para pertenecer a la madre tierra es parte de nuestra identidad, ¿sí? Que somos parte del territorio que tiene que estar vinculado con la memoria de los pueblos, es algo vivo y con historia. Igualmente los saberes y conocimientos que se han acumulado de generación y generación son parte del territorio, así como los lugares sagrados, energéticos y el tiempo, ya que si ordenamos nuestras actividades pues alrededor de algún cultivo que es sagrado para nuestros pueblos, pues los ciclos agrícolas pues de estos cultivos son la base del ordenamiento del tiempo familiar y comunal, que es diferente en cada territorio. Pues a partir de esta cosmovisión, cada pueblo forja una identidad que está constituida por una memoria histórica, formas de organización social, sistemas productivos, estructuras políticas, normativas sociales y representaciones culturales particulares. Bueno, pues es aquí donde cobra relevancia el papel de la cultura, entendida como la síntesis económica en el nivel de la conciencia de una persona o grupo humano, de la realidad histórica, material, individual y espiritual de una sociedad o colectividad humana. Pues a cada cultura corresponden determinadas manifestaciones culturales, que son diferentes formas por medio de las cuales estas síntesis se expresan individual y colectivamente en cada etapa histórica y que se expresan en manifestaciones culturales como en el idioma, en los alimentos, en las artes, en el vestuario, la espiritualidad, entre otros. Dado que los pueblos o grupos humanos oprimidos buscan resistir entre la dominación, la cultura e identidad que constituyen la trinchera pues de lo que es la resistencia. Porque ya que esto le permite a un pueblo mantener su dignidad, es decir, reafirmar lo que son como pueblo, y esta reafirmación abandona la lucha y resistencia popular, le permite que la identidad, pues, como se dice, se transmita de generación en generación y a determinadas condiciones históricos, pues son fuente de convicciones y energías para luchar. Pues todos o la mayoría de estos aspectos son despreciados, son folclorizados o utilizados por la cosmovisión que es más dominante, obviamente, que está al servicio de los intereses y la superestructura construida pues por las clases dominantes, y es aquí pues donde se expresa la contradicción
entre el Estado, entre la nación y los pueblos indígenas u originarios. Bueno, pues los relacionamientos latinoamericanos, les voy a hablar que actualmente las discusiones acerca de los límites estatales propias de las diferentes corrientes de la globalización, el cosmopolitismo o la regionalización impulsada por el éxito europeo han agregado un nuevo matiz a la perenne preocupación latinoamericana por la determinación de su propia identidad, que hoy más que en la demanda coherencia con los procesos de trascendencia global en las esferas económicas y políticas, más que en una solidez discursiva, atada a lo que son los apasionamientos ideológicos que se caracterizaron en el siglo XX. Pues la dificultad para abandonar la problemática de identidad latinoamericana desde una perspectiva que alimenta la teoría con los elementos concretos de su trayectoria histórica, pues han derivado la proposición de modelos improvisados, asociación regional, fundados en la predilección dogmática por una u otra línea de análisis. Entonces, entender los paradigmas como la prisma a través del cual son percibidos los estímulos del sistema internacional y reconocer al mismo tiempo la trayectoria particular que una serie de factores endógenos de carácter regional suponen para Latinoamérica como parte del mundo occidental, que permiten la proposición de modelos teóricos que articulen los elementos étnico-lingüísticos e históricos comunes con una política exterior comunitaria eficiente. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el siguiente punto de este tema, que son los aspectos étnico-culturales en la conformación de los estados latinoamericanos. Pues bien, tenemos entendido que la región de las Américas se caracteriza por ser multiétnica y multicultural. En ella coexisten pueblos indígenas que reciben distintas denominaciones o conceptualizaciones según los países, por ejemplo los afrodescendientes, los romaníes y los miembros de otros grupos étnicos, lo cual implica reconocer realidades y necesidades diferentes tanto entre los países de la región como dentro de los mismos. Pues en las últimas décadas se han desarrollado importantes compromisos e iniciativas políticas, obviamente a nivel mundial, regional y local, por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y el derecho propio, tanto de las comunidades étnicas como de sus miembros. Esto ha permitido un mayor reconocimiento, participación, visibilización e integración de las comunidades, que son tareas pendientes históricamente por parte de los estados, obviamente. En América Latina, Brasil y el Caribe, pues los pueblos indígenas tienen una población aproximada de 50 millones de personas y alcanzan alrededor de entre 8% y 10% de la población. Pues por su parte la población afrodescendiente se estima alrededor de 120 millones de personas. Pues en la región de las Américas existen más de 700 pueblos indígenas, cada uno con una cosmovisión y cosmogonía particular que configuran universos únicos y por lo tanto maneras de ser y estar en el mundo y en un territorio particular. Pues los pueblos indígenas de la región hablan más de 500 lenguas distintas, casi una parte de las cuales pues son idiomas transfronterizos usándose en 2 o más países. Pues estos pueblos habitan áreas geográficas
de gran diversidad como la Patagonia, Chaco ampliado, lo que es la Amazonía, la Orinoquía, los Andes, la llanura costera del Pacífico, el Caribe continental, bueno, entre otros. El 87% de los indígenas de América Latina residen en México, en Bolivia, en Guatemala, en Perú y pues obviamente en Colombia. Brasil pues es el país con más diversidad de pueblos indígenas, con 241 pueblos exactamente, que hablan 188 lenguas. Pues esta amplia diversidad es una riqueza obviamente aún subestimada, donde la identidad tanto de las comunidades étnicas como de las comunidades no étnicas representa retos y oportunidades para los gobiernos y los ciudadanos en general, en la búsqueda de comprender su pasado, estar siendo en el presente y proyecto un futuro. Pues el giro cultural de la historiografía nos ha hecho conscientes de la importancia que tuvieron los factores culturales en estos procesos de construcción de estados nacionales. Algunas dimensiones culturales del proceso son bien conocidas, pues han ocupado un lugar de privilegio en la investigación histórica en los últimos años, como ocurre con la identidad nacional, sus conflictos, sus limitaciones y sus dudas. Han sido objetos de debate en esta época. Pues, sin embargo, la cuestión de las identidades y de la nación no agota todo lo que evoca la idea de una historia cultural, de la constitución del Estado, y hay otras facetas menos exploradas como lo que se explora en este dossier. La construcción histórica de los estados contemporáneos se produjo en un marco cultural determinado, en el cual actúan imaginarios sociales diversos. La forma que finalmente adquirieron el Estado pues no estaba predeterminada ni respondía a un único plan. De ahí la importancia obviamente de conocer esos imaginarios que procedentes de corrientes ideológicas, grupos sociales, corporaciones o colectivos profesionales más o menos institucionalizados condicionaron la racionalidad con arreglo a lo cual se orientó en cada momento la construcción del Estado. Esto se trata como de mostrar cómo la construcción de los estados nacionales no solo fue un proceso socialmente determinado, en el que en el que incidieron diversos intereses en pugna, sino que también fue un proceso culturalmente determinado, pues había culturas de Estado concurrentes con sus propias lógicas, lenguajes, representaciones y valores que igualmente pugnaban por definir el horizonte de dicho proceso. El hecho de que el proceso de construcción pues del Estado permaneciera abierto durante un periodo muy largo en algunos países, como España, un ejemplo, invitó a que pues nuestros sujetos colectivos perfilaran modelos ideales capaces de coincidir su orientación. Pues la construcción de los estados nacionales es sin duda uno de los procesos históricos clave con la edad contemporánea. En torno a ese eje, pues se articulan gran parte de las transformaciones políticas, económicas y sociales que se pusieron en marcha con las revoluciones y que prolongan su efecto a lo largo de los siglos XIX y XX, obviamente. Resulta por tanto pues relevante observar este proceso desde todas las perspectivas posibles, por su capacidad para poner en entredicho interpretaciones convencionales del pasado y arrojar a la luz sobre la génesis de las situaciones de este proceso.
Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el último punto de que es América Latina, eh, pues que es sobre los estilos de desarrollo adoptados por los estados latinoamericanos. Pues bien sabemos que en América Latina el papel del Estado está estrechamente relacionado con los estilos de desarrollo que la región ha asumido en función de la evolución del sistema capitalista mundial y de los procesos políticos, sociales y culturales internos que ella ha afrontado. Pues el denominado proceso de sustitución de importaciones que caracterizó la estrategia de desarrollo de la mayoría de los países latinoamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial se distinguió por el intento de un desarrollo basado en la ampliación del mercado interno que enfrenta la fuerte independencia que tenía la región en relación con las materias primas que podía exportar. Sin embargo, pues este modelo, entre otros aspectos, produjo una alta concentración de la renta y la importante deuda externa y entró en crisis no solo por factores económicos, esos tal vez fueron menores obviamente, sino por los procesos políticos y sociales que estuvieron ligados al proceso de industrialización. La etapa posterior se caracterizó por la implantación de políticas de ajuste cuyos rasgos principales han sido la contención salarial, la restricción de las demandas y el recorte de gasto público, políticas fuertemente influidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo. La tendencia que se promueve en la mayor parte de los países es la de una mayor internacionalización de la economía, en donde las exportaciones tengan un carácter central para lograr fuertes corrientes de financiamiento externo para el proceso de acumulación. Pues la intensidad de la discusión y su disputa por la apropiación de un marco orientado en las políticas de desarrollo en América Latina se remota a los años 50 y los años 60. Eso del siglo XX. Pues no es que en décadas anteriores obviamente no hubiese expresiones de esta tensión discursiva, pero la capacidad de concentración y aporte de pensamiento hasta cierto punto alternativo cobra notoriedad a partir de esa época obviamente. Desde un extremo a otro, las teorías de desarrollo tomaban sus fundamentos de las teorías generales de las ciencias sociales, funcionalistas, estructuralistas o marxistas, pues cosas que a la vez recurrían a conceptos de los enfoques neoclásicos, keynesianos y marxistas. Pero pues en el fondo ambas posturas eran tributarias de la modernidad occidental, situado por consecuencia al crecimiento económico como centro analítico para explicar la situación y trayectoria de los países mismos. Gracias, recuerdo mi nombre es Mariana Moreno, hasta acá pues llegó mi intervención sobre el tema número 1 que se trata de qué es América Latina del grupo 1, muchas gracias.